Amados hermanos, feliz día del Señor. Ya nos ha invadido, nos ha llegado de nuevo el ambiente de la celebración navideña. En el mundo occidental, la cristiandad evoca aquella bendita noche mal datada en la que Jesús nació. Y quisiera traer ya la primera reflexión bíblica alusiva al tema de la natividad, de ese momento en que comenzó la encarnación del Hijo de Dios para nuestra salvación. El título de nuestro sermón en esta mañana es «Le pondrás por nombre Jesús». Hermanos, en tiempos bíblicos y en general para las culturas orientales más que para la nuestra, el nombre de una persona solía tener cierto significado, importancia, identificaba a la persona diferenciándola de otras y adelantaba algo de lo que habría de ser su misión, su función, o lo que querían sus progenitores que él fuera o que ella fuera. Es decir, el nombre tenía una gran importancia en los tiempos bíblicos. Cuando revisamos Antiguo Testamento y aún en Nuevo Testamento vemos cómo los nombres vienen cargados de identidad, de significado, de importancia. Así fue en el pueblo de Israel y aún en la iglesia primitiva aconteció así. Por ello he querido comenzar este ciclo de predicaciones, de reflexiones bíblicas, tomando el Evangelio según San Mateo, en donde encuentro esa frase, esa orden de parte de Dios a través de un ángel a aquel joven de Nazaret, aquel joven carpintero llamado José. A él le dio la orden, le pondrás por nombre Jesús. Durante este año he tratado de que la Iglesia adopte como pregunta importante a hacer a familiares, a seres queridos, vecinos, conocidos, no creyentes en Jesús, la pregunta, ¿recuerdan? ¿Quién es Jesús para ti? Insistiré todavía algún tiempo con la Iglesia. Hermanos, de la identidad de Jesús depende la vida aquí y la vida eterna, según el Evangelio del Reino. Es una pregunta importante. ¿Quién es Jesús para ti? Y esta celebración navideña sirve justamente para que precisemos quién debe ser Jesús para nosotros, a qué Jesús debemos predicar y presentar a otros, quién debería ser el centro de la celebración navideña, en quién deberían reflexionar, pensar y decidir aquellos que celebran festividades en estos días. Y esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti?, que la hagamos resonar
en nuestras reuniones, en estos días, ¿quién es Jesús para ti? Porque ese fue su nombre desde aquella primera noche bendita en Belén. Ese fue su nombre. Ya nosotros hemos superado lo que fue un dilema presentado desde el siglo XIX y siglo XX entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Esta discusión la hemos superado. La del Jesús mito es tan solo un fruto de la ignorancia. Debemos de tolerarla, pero comprenderla y advertir que quien invoque la posibilidad de que Jesús es un personaje mitológico, lo está haciendo desde el fondo de la más profunda ignorancia. Jesús es un personaje histórico y de la antigüedad el personaje mejor documentado que puede registrar la historia secular. Lo que sí debemos de reconocer, hermanos, es que para hoy en día Jesús es un desconocido y en el mejor de los casos un mal conocido, un desfigurado. En el siglo pasado, un gran hombre de Dios, nacido en Irlanda, profesor de Oxford, profesor en Cambridge, C.S. Lewis, hermano nuestro en la fe, levantó una tesis que hizo mella en el siglo. Se llama el trilema de C.S. Lewis. Y el trilema es, usando la lengua inglesa, frente a Jesús hay solo tres posibilidades: lunatic, liar or Lord. Farsante, demente o Dios, decimos en español. Solo tres posibilidades, decía C.S. Lewis. O fue un gran farsante, o fue un demente, o fue Dios mismo. No hay otras sin estas tres. Sobre esto tendremos una conferencia sabatina el año que empieza. Esperamos que sea una conferencia de debate, esperamos tener invitados. Jesús, farsante, demente o Dios, basándonos en la tesis de C.S. Lewis, que es una tesis eminentemente bíblica. Hermanos, estoy dando esta introducción porque la identidad de Jesús comienza a definirse desde el mismo momento de la concepción virginal. Desde ahí ya su identidad empieza a romper los moldes de la inteligencia humana, de lo común. Un gran teólogo español, Olegario González de Cardedal, tomo de su libro Cristología esta cita. Abro comillas. A la pregunta ¿quién es el hombre Jesús? Hay que responder no en el vacío del concepto, sino en lo relleno de la historia. Cito de nuevo a Cardedal. A la pregunta ¿quién es el hombre Jesús? Hay que responder no en el vacío del concepto, sino en el relleno de la historia, porque Jesús, hermanos, fue un personaje histórico. Y tan importante fue su concepción, su nacimiento y sus primeros días de infancia, que el Evangelio según San Mateo le dedica varios capítulos y lo mismo hace Lucas, le dedica varios capítulos. Por eso me parece desconcertante, por decir lo menos, que gran parte de la cristiandad hoy en día ya no quiera ni siquiera hablar de la concepción virginal, del nacimiento y de la vida turbulenta que rodeó el adviento del Hijo de Dios, en el Hijo de María, en el tiempo de Navidad.
cuestionando fechas. Vamos, si hemos de ser honestos y rígidos con los números, estamos en una actitud colando el mosquito y tragando el camello, porque cuestionamos el invierno, cuestionamos el 24-25 de diciembre y no queremos reconocer el gran cuestionamiento que tiene que por conveniencias políticas, sociales, comerciales, internacionales se ha respetado, de que no estamos en el 2018. Porque hay un error en la fecha que en el siglo IV se fijó para el nacimiento de Jesús y para partir la historia y para empezar a contar después de Cristo. Y el error es de varios años. Si eres tú de los que cuestionan el 24 y el 25 y el invierno, es tiempo de que en honestidad comiences a cuestionar el año 2018 en que estás y no lo aceptes. Porque, hermanos, si la natividad ha sido atacada desde el materialismo más craso, ha sido utilizada por la comercialización del tiempo, de la fiesta, un mercantilismo arrollador. Lo más triste es que desde la cristiandad estemos también cuestionando el evento de la encarnación misma en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Y estamos colaborando entonces con una tercer vertiente que atenta en los años recientes contra esta festividad, y es una corriente ideológica, secularizante a extremo, que ya quiere celebrar la fiesta de la nieve, el solsticio de invierno. Son políticos aquí en la tierra de ustedes que quieren borrar del mapa el Bon Nadal porque les molesta la Navidad y porque saben que en el centro, el contenido en la Navidad está un núcleo de fe. Dios se hizo hombre por amor a los hombres. Se encarnó y se limitó a extremo, como lo profetizaban allá en el Antiguo Testamento, siglos antes, y como lo defendiera la iglesia primitiva y lo predicaran los apóstoles después del Señor. Voy a leer para ustedes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25, Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó,
hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Jesús. Hermanos, de entrada, natividad es escándalo. El evangelista Mateo dedica todo su primer capítulo para demostrar el linaje, la genealogía humana de Jesús. Y comienza con Abraham hasta llegar a este muchacho carpintero en Nazaret llamado José. Y demuestra con esa rigurosidad judaica el linaje humano de Jesús. Pero de seguido, en el capítulo 2, pasa a provocar el escándalo. Y el escándalo es que ha de demostrar el linaje divino de Jesús, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. María ha concebido del Espíritu Santo de Dios. Es decir, hermanos, revisando el texto que he leído para ustedes, Mateo de frente aborda el problema. No lo esquiva, lo aborda. El matrimonio judaico, ustedes saben cómo era y no tomaré tiempo para ello. Estaban comprometidos estos dos muchachos, José y María. Ya era un hecho legal, público, aceptado por las dos familias y por los dos muchachos, pero vivían en diferentes casas. Estaban desposados, comprometidos, pero no vivían en una sola casa y no habían tenido relaciones de pareja. Esa era la tercera etapa del matrimonio judío. Esto ustedes lo saben. Así que antes de cohabitar, antes de juntarse, dice una versión, antes de unirse, dice el texto, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Leo completo. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Aquí empieza Mateo enfrentando la biografía de Jesús como suele hacerse con las biografías usualmente, por el nacimiento, que no debemos esquivar, y mucho menos de conmemorar, de celebrar con gozo, con gratitud, emocionados, porque Dios había venido a visitar a los hombres en la persona de su Hijo. Pero dice que hay un problema, y es que sin haber cohabitado, María estaba encinta por obra del Espíritu Santo. La expresión encinta es una expresión grecorromana. La mujer dejaba de ceñirse su ropa y usaba una cinta solamente sobre su abdomen. Así identificaban que ella estaba embarazada, para no apretar su abdomen. Por eso la expresión encinta que todavía nosotros conservamos. Noten, sin embargo, que a lo largo del pasaje, cuando ustedes lo lean con calma en sus casas, encontrarán que los verbos, cuando alude a la persona de José, están en tiempo activo. Y cuando alude a la persona de María, están en tiempo pasivo. María estaba comprometida. María quedó encinta. María
habría de dar a luz un hijo, al cual se le puso por nombre Jesús. Pero es que Mateo tiene un interés especial en resaltar la figura que tiene vinculación con la casa davídica, resaltar la figura de José. Cuando vamos a Lucas, encontramos cómo el evangelista le da, orienta la luz para destacar la figura de María. Ambos son importantes como pareja, pero hermanos, el hecho con que comienza el Evangelio diciendo el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así, es decir, históricamente esto es lo que pasó, lo concreto, lo real es esto, comienza, insisto, con un escándalo, porque la biografía de Jesús es un escándalo desde el principio hasta el fin. Es todo un escándalo para la mente racionalista. Es un escándalo. Navidad está rodeado de ángeles que se aparecen en las colinas de Belén, el cielo que se abre y un ejército, una multitud, un espectáculo que debe haber superado la aurora boreal, es decir, ilumina las colinas de ese pequeño pueblecito. Pero es que también se cumple una profecía escrita 700 años antes por Isaías. Es que una virgen resulta que portadora de un bebé sin haberse unido a nadie por el Espíritu Santo de Dios. Es que luego vendrán unos hombres estudiantes del cielo, de estos astrónomos y astrólogos del Oriente, en una peregrinación a adorar al Rey de los judíos que ha nacido. Pero es que apenas esto acontece, otro personaje histórico decide matar al niño. Es que hay que huir y abandonar con una mujer y un niño pequeño a otro país. Es decir, esto rodea la natividad, la Navidad. Es una noche que ha sido mal fechada, pero es una noche donde comienza la encarnación. Y en este sueño, José es advertido por el ángel, enviado por el Señor, de que lo que acontece es algo especial. No podemos, hermanos, dejarlo pasar inadvertido. Tenemos que aclararle al mundo, a este mundo, hoy día, aquí, en esta España, o en esta Cataluña, o en esta Amposta, tenemos que aclararle al mundo que el cumpleañero es Jesús. Y si ese no es el día, si ese no fue el mes, y si este no es el año, el hecho es que Él nació, entró en nuestras coordenadas geográficas, temporales, partió la historia. Ese es un hecho histórico y no debemos dejar que lo cubra el mercantilismo. No debemos dejar que los ateos y los que políticamente interesados quieren arrasar con su laicismo borren del mapa esta celebración navideña. Eso aconteció y es importantísimo. Si Él no hubiera venido al mundo en aquella noche como un bebé, no hubiera crecido en la carpintería de Nazaret, no hubiera predicado por los polvorientos caminos de Galilea, de Samaria y de Judea, no hubiera sufrido y entregado su vida en la cruz del Calvario, no hubiera resucitado y dejado la tumba vacía en el sepulcro prestado, no hubiera ascendido a los cielos y llenado el cielo del Padre con su presencia gloriosa, no estaría intercediendo por ti ni por mí, y no estaríamos esperando su parucía, su regreso en gloria y poder. Todo esto comienza con esta historia que no podemos nosotros dejar de recordar, de celebrar, de adoptar, readoptar, adaptándola ¿a qué? A nada.
es un hecho histórico. Jesús nació y se le puso por nombre Jesús. Ya veremos por qué. Avanzo con el tema. Hermanos, el hecho de que el ángel del Señor le dijera a José, encinta por el Espíritu Santo de Dios. Dice, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. La aclaratoria del ángel pudiera casi que arrasar con el sentido de la lógica del muchacho carpintero. Es decir, esto suspende la razón. ¿Seguro? José era de linaje davídico. Usualmente las familias de linaje davídico, que no abundaban, conocían las Escrituras, porque se esperaba que de alguna de ellas vendría el Mesías. Y cuando revisamos las Escrituras del Antiguo Testamento, encontramos que hay toda una neumatología, un tratamiento del tema del Espíritu Santo en el pueblo judaico, en la fe judaica. El Espíritu Santo de Dios está en el Antiguo Testamento y los judíos practicantes, los judíos de fe, lo conocían. Al Espíritu Santo se le ubica en la creación del cosmos. Al Espíritu Santo se le ubica en la recreación del nuevo tiempo, del nuevo cosmos, cuando venga la era mesiánica. Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es quien llegaba a todos los profetas, a los jueces, a los reyes, a los patriarcas. Palabra de Dios, verdad de Dios, por el Espíritu de Dios, el Rúa de Dios, visitando el Rúa del hombre sencillo, del hombre ilustre, del hombre en palacio, del hombre conocido o del desconocido. Es cierto que es una neumatología que cambia y se diferencia con Pentecostés, pero es una neumatología que los judíos manejaban. Así que en este momento aquí el evangelista, que ya ha demostrado por esas generaciones cómo Jesús viene desde Abraham por la vía de José, su casa paternal, ese linaje humano, introduce ahora el origen trascendente. Es el Espíritu Santo el que engendra en el vientre, deposita en el vientre de María al Hijo de Dios. La palabra Jesús es una palabra griega, pero griega por la Biblia de los 70, hebrea Yeshua. Y Yeshua quiere decir, hermanos, Jehová salva. Dios salva. Así que cuando el texto dice, le pondrás por nombre Jesús, está diciéndole a ese muchacho judío de Galilea, de la carpintería en Nazaret, le pondrás por nombre Yeshua. Y explica el por qué. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí viene el significado de la identidad del nombre. ¿Por qué se llamará Yeshua? ¿Por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, está la razón de el nombre, el porqué del nombre, el sentido del nombre, la misión, la función. ¿Por qué le llamarás Jesús? Porque su misión, su función, su razón de ser entre los hombres durante esos 33 años será salvar. Y salvar porque es Dios quien salva. Noten ya
la connotación divina y la vinculación con el verbo salvar. Jesús es salvación. Hermanos, esto es... Me voy a salir del guión. Esto es soteriología pura. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón de Jesús es salvífica. El motivo de la encarnación, el motivo de la Navidad es salvación. Miren, esto lo tuvo muy claro la iglesia primitiva. En el primer sermón que fue predicado por la iglesia primitiva en Jerusalén, aquel sermón que predicó Pedro, ¿recuerdan? Hechos 4:12, afirmó el apóstol, abro comillas, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Esto lo tenía claro la iglesia. Solo en el nombre de Jesús había salvación. Había salvación. Hermanos, el escándalo aumenta y Mateo no elude la responsabilidad de presentar la identidad de Jesús en su forma más completa. Continúa el texto bíblico diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 700 años antes lo había escrito el profeta Isaías. 7 siglos, que se dice rápido. Él usó allá la palabra alma, que en hebreo significa doncella, virgen. Cuando lo encontramos aquí en el Evangelio según San Mateo, se usa el griego parthemos, que significa, tomado de la Biblia de los 70, doncella, virgen. Pero noten un instante, repito la lectura. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí, hermanos, se está identificando quién nace. Con el nombre Jesús se identifica para qué nace. Nace para salvar. En el profeta se identifica quién es el que nace. Dios con nosotros. Unámonos las dos. Dios salva. Quien nace es Dios para salvar. Emmanuel y Jesús. Cuando esta semana reparaba en que aquí hay la orden de 2 nombres. Es Dios quien habla por el profeta Isaías y dice: llámelo Emmanuel. Pero es el ángel del Señor quien le dice en sueños a José: llámalo Jesús. No hay contradicción en los nombres. Hay complementariedad, pero casi identidad. Y encontré una frase en una reflexión de Eusebius Hieronymus, San Jerónimo, siglo IV. Abro comillas. Significan lo mismo Jesús que Emmanuel. No al oído, sino al sentir. La frase es preciosa. La repito. Significan lo mismo Jesús que Emmanuel. No al oído, sino al sentir. Es Dios con nosotros, salvándonos. Hermanos, hoy en día esta es predicación para la Navidad.
pero atrevámonos a predicarla en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, conocidos, por cualquier vía. Hermanos, no es Dios contra nosotros, no es Dios ajeno a nosotros, no es un Dios indiferente a nosotros, es Dios con nosotros, a nuestro favor. Es la noticia, es la noticia. El apóstol Pablo lo habría de escribir en su carta a Timoteo, la primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo repito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que aquí funciona la dialéctica santa. Llevando el texto en estos términos, como está aquí, sin hacer interpretaciones especulativas, continúa simplemente diciendo que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Hermanos, esto tal vez que voy a decir a ustedes no les hace falta, pero si alguien a través de este mensaje por redes sociales lo oye, que lo oiga bien. Quien cree conocer a Jesús, pero no lo conoce como su Salvador, simplemente lo desconoce. A Jesús solo se le puede conocer y reconocer como Salvador, porque Jesús quiere decir el que salva a su pueblo de sus pecados. Y le quita, por cierto, cualquier otra dimensión mesiánica que se le quisiera endosar al Hijo de Dios. Es salvación y vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos, José obedeció. Dice que apenas despertó, recibió a María por esposa, y lo segundo que hizo fue, cuando nació el bebé, le puso por nombre Jesús. Allá en Nazaret lo llamaban Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José. Esto acostumbraban los judíos, llamar al muchacho agregando el nombre del padre. Jesús hijo de José. En uno de los evangelios se nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? El asunto es que es más. Además de ser el hijo del carpintero, el hijo de David, además de eso, era el Hijo de Dios. Hermanos, cuando Dios vino a salvarnos, se llamó Jesús de Nazaret. Repito, cuando Dios vino a salvarnos, se llamó Jesús de Nazaret. Jesús es Dios salvando a los hombres. Y este es el mensaje de la Navidad. Este será el primero de un ciclo de mensajes que llevaremos sobre la Navidad. Y le pondrás por nombre Jesús. Y preguntamos
a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos. ¿Y con quién hablamos en estos días? ¿Quién es ese Jesús para ti? Quiera Dios que la respuesta sea mi Salvador. En una oportunidad, no hace mucho, a una anciana en silla de ruedas frente a nuestro templo, viendo el cartel que hacía la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Le pregunté, ¿qué significa esto para usted? ¿Cómo responde usted a esta pregunta? ¿Y saben cómo me respondió? Con una sola palabra: Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Y ella me respondió: Dios. ¿Algo que agregar? No. Que este sea parte central de nuestro mensaje y nuestra conversación en este tiempo. Oremos.